Ahora vamos a hablar de lipoinyección glútea, que es lo mismo que transferir la grasa a los glúteos. El método consiste en hacer un pequeño orificio, generalmente ubicado entre los glúteos para que sea aún menos visible, pero es un orificio pequeño, milimétrico. Estamos hablando de alrededor de unos 3 a 5 milímetros. A través de ese orificio se introduce la grasa que durante la lipoescultura se ha venido acumulando en un recipiente estéril. En la medida en que yo sigo haciendo la lipoescultura, aspirando, mi ayudante va lavando esa grasa, la va dejando preparada y lista para que ya en la última parte entonces la reubique a nivel de los glúteos o también a nivel de los surcos faciales o donde se necesite. Hablando entonces específicamente de los glúteos, pueden notar cómo aquí está recién colocada la grasa, no se ve un aspecto celulítico. Hay gente que pudiera pensar que se va a ver celulitis ahí, no. Yo me concentro en hacer que la grasa quede lo más profunda posible dentro de la masa muscular del músculo glúteo, de tal manera que esa región se comporte de una manera similar a cuando alguien hace ejercicio, hace pesas o hace spinning. ¿Qué sucede? El músculo se hipertrofia y por eso se ve una pompa o un glúteo bastante bonito. Aquí lo que hacemos entonces con este procedimiento es básicamente copiar esa situación. Utilizo grasa para hacer que el músculo se vea hipertrofiado y por ende en los planos más superficiales, la piel y demás, se ve con una definición bastante buena. Grandes ventajas entonces de utilizar la grasa propia, transferirla hacia los glúteos. Primero que todo está que no hay riesgo de rechazo, absolutamente, no hay el menor riesgo de que ocurra un rechazo a este nivel. Otra gran ventaja es que el aspecto de los glúteos es completamente natural. Obviamente también depende mucho del toque artístico que tenga cada cirujano, porque hay unos que prefieren colocar grandes cantidades de grasa y entonces se ve para mi gusto un poco exagerado, pero mi manera de verlo es, como les decía ahora, más bien tratar de copiar lo que ocurre cuando se hace mucho ejercicio para los glúteos. Otra ventaja de utilizar la propia grasa es que la consistencia es completamente natural. O sea, si se pellizca un glúteo, se ve y se siente exactamente como si hubieras nacido con la cantidad apropiada de grasa a ese nivel. Como pueden notar acá, los glúteos se ven un poco exagerados, están un poco levantados, un poco más de la cuenta. Eso se hace a propósito porque la grasa siempre se reabsorbe un poco, en un porcentaje de un 25 al 50% cuando se transfiere de un sitio a otro. Entonces, como se sabe que eso siempre ocurre, se coloca un poco de más para que en las semanas posteriores, cuando el cuerpo reabsorba naturalmente el porcentaje que establezca ese organismo, quede una cantidad que sea lo suficientemente visible. Estas pompas, estos glúteos que están viendo aquí, son los de ella. Así quedó 3 meses después del procedimiento. Pueden notar cómo la aspiré fuertemente a nivel del abdomen. Acostumbro a hacerles una línea que es más femenino que hacer un six-pack. Aspiré fuertemente también el pubis, que es una región importante, es una región muy sensual, que siempre incluyo cuando noto que está un poco más gordita de lo que debería ser. Pueden notar también cómo está la cintura está completamente definida, no le sobra ya nada de grasa. Ahora veamos cómo era esta paciente antes de la cirugía. Pueden apreciar que no era una paciente gorda realmente, pero le sobraba grasa a nivel periumbilical, era un poquito barrigoncita. A nivel del pubis tenía también un poco de exceso de grasa. A nivel de la cintura tenía bastante grasa extra, tenía un aspecto más bien cuadrado en esa región, que es muy diferente al resultado definitivo. Bueno,
Esto es lo principal entonces que tiene que ver con el tema de la transferencia grasa a los glúteos o lipoinyección glútea.